Estamos en comunicación con Santiago Camino, que es uno de los coordinadores de la Cruz Roja de acá de Argentina. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bueno, tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. gracias por estar atento con No, nosotros. por favor, ustedes. bueno, estábamos hablando de algunos ejemplos de a la hora de dar los primeros auxilios que por ahí, en situaciones, digamos, límites, por ahí uno no está tan presente, digamos, con esas cosas y qué cosas debemos tener en cuenta, digamos, si podés darnos algún consejo sobre algún accidente o alguna cosa doméstica que por ahí nos suceda en la casa, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta o para ver? Bien, es un tema una pregunta también muy abarcativa. Primero y principal, estaría bueno partir de la base de quizás que es algo medio trillado, pero para poder explicar es que es un accidente. Sí, Y si nos ponemos a pensar, tampoco es entrar en definiciones técnicas que la verdad que en el momento que alguien la está pasando mal no tiene mucho sentido, ¿no? claro. Pero básicamente los accidentes no existen. Es muy raro tener un accidente. Sí, generalmente nos pasan las cosas por tener malas ideas. Ujú. Si nos ponemos a pensar un poco, cuando terminamos lastimados unos u otras personas, lo hacemos por una acción indebida, generalmente, ¿no? Claro. Entonces suena un poco tonto quizás, pero evitar quemarse o evitar lastimarse o evitar un montón de cuestiones que se pueden evitar es el primer paso de un primer auxilio, ¿no? Trabajar lo que es preventivo. Sí. Siempre. En casa siempre los incidentes más comunes que suceden son las quemaduras, los cortes, algo muy frecuente también son las intoxicaciones, Sí. tanto por monóxido como en los más chicos también por llevarse medicación a la boca, y los grandes también se suelen intoxicar por automedicarse. Claro. Entonces es tan grande la cantidad de cosas que pueden llegar a ocurrir en casa, en el colegio, en el trabajo, que podríamos estar varios meses hablando de aquellas cuestiones, ¿no? Es importantísimo esto de ver en casa, ver qué cosas son peligrosas, por ejemplo, una hornalla que no funciona bien, Ujú. un vidrio que está roto, la pata de una silla que siempre se mueve, o sea, tratar de trabajar un poco eso para evitar ir al segundo paso, que es todo lo que ustedes estaban explicando hace un ratito. Claro, entonces eso sería como primer punto, mirar todo a nuestro alrededor, digamos, qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Exactamente, o qué cosas podemos mejorar, más que nada, a veces no nos damos cuenta que estamos cometiendo Sí, una falta grave, por ejemplo, manejar y mandar un mensaje de texto, o cruzar la calle y mandar un mensaje de texto, claro. ¿no? Cosas que quizás parecen obvias, pero a la hora que suceden, como ustedes llamaban con la palabra accidente, ¿no? Sí. Nosotros solemos llamarlo incidente, ¿no? Se puede llegar a evitar, ahí la cosa empieza a cambiar, empieza a Ujú. cambiar de color, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas que suceden que se podrían haber evitado. Y si pensamos por qué alguna vez fuimos a un hospital, no por una enfermedad, sino a causar una lesión, nos vamos a dar cuenta que se podía haber evitado. Y Claro, sí, sí. generalmente es por una mala idea, ¿no? Yo la suelo llamar así, malas ideas, Sí. generalmente. No lo van No, a encontrar en ningún manual de atención prehospitalaria, pero me gusta llamarlo como para mirarlo a retrospectiva, ¿no? claro. Malas ideas. Y ahora para otra definición, para la gente que nos está escuchando, que puedas decirnos primeros auxilios, ¿en qué se basa? El primer auxilio es la atención que le podemos dar Ujú. tanto a una persona que tiene una enfermedad repentina o una lesión repentina, ¿no? La Sí. atención que le vamos a dar hasta la llegada de asistencia médica profesional, Ujú. ¿sí? Dentro del primer auxilio no vamos a reemplazar al profesional de la salud, pero sí vamos a tratar de que las lesiones que tenga no empeoren, ¿sí? Sí. Dentro de esta definición también es importante tener muy en cuenta que la contención emocional también forma parte de un primer auxilio, Sí. ¿sí? Saber cómo hablarle a una persona que acaba de ser víctima de un evento traumático, cómo hablarle a una persona que está pasando por un mal momento, también forma parte de un primer auxilio. Es Ujú. la atención que le voy a dar a alguien que acaba de tener una lesión o una enfermedad repentina, y aparte contenerlo emocionalmente hasta la llegada o el arribo del personal médico profesional. Cuando uno está ayudando a una persona, Sí. vos te referís a eso como que uno tiene que estar paciente y tratar de ayudar a la otra persona, digamos, no volcarle todo por ahí los nervios que uno tiene en el momento de ayudar a esa persona también. Exactamente, es muy difícil de llevar a cabo, en definitiva, pero si por ejemplo yo les pregunto a ustedes qué le dirían a una persona que, no sé, por ejemplo, no sé, le acaban de robar la plata en la calle y la lastimaron, por ejemplo, le genera una lastimadura en la cabeza. Eh, ¿Qué le dirían? Que se tranquilice, tratar de Bien, es lo tranquilizarlo. primero que generalmente uno le Claro, sale, ¿no? Que se claro. tranquilice.
Es que hay que pero tratar de evitar ¿sería que se realmente ponga nervioso. efectivo decirle a una persona que le acaban de lastimar que se tranquilice? Eh, eh, en casos como ese, discúlpame, tengo una consulta, en Sí. donde puede llegar a haber alguna fisura de hueso o rotura o algo así. Uno a veces quiere ayudar y pone manos en el asunto y por ahí está haciendo mal, como daba el ejemplo acá recién Carolina. Sí. ¿Cómo actuamos en ese caso, digamos, tratando de Te querer escucho muy ayudar bajo, ¿eh? realmente? ¿Me A escuchás ver, ahí? sí, a ver, ahí puede ser un poco mejor. Sí, ahí te estaba escuchando. No, mi pregunta era la siguiente. Sí. ¿Cómo podemos actuar en un caso de que alguien ha llegado a nosotros o que nos encontramos en la vía pública, esté realmente herido y Mm. no, digamos, para evitar ayudarlo de manera errónea, digamos, a cuando uno quiere ayudar en el sentido de socorrerlo Sí, o algo? lo que se plantea es, Sí, ¿qué puedo hacer que no ocasione un daño más grave en la persona, no? exactamente. Eso es un miedo muy frecuente, inclusive vamos un poco más profundo y es el miedo legal, Claro, que que hay quizás mucha gente que puede... por ahí no hace nada justamente por miedo a entorpecer la cosa, ¿no? Exactamente, son los dos miedos más grandes que tiene la gente comúnmente es el no hacer nada por un miedo legal y el no hacer nada también porque no quiere empeorar más la situación, ¿no? Ujú. Pero muchas veces también es una gran excusa para no hacer nada. Claro, sí. Dentro del primer auxilio, de todo lo que tiene que ver con primer auxilio, no hay manera de empeorar una condición, ¿sí? Supongamos que la situación se puede empeorar, uno lo está haciendo con el ánimo de ayudar a la persona, ¿no? Dentro de un primer auxilio no hay un problema legal. El médico sí puede llegar a tener un problema legal porque está generando una acción siendo un profesional de la medicina, ¿sí? Las técnicas de primeros auxilios, si nos basamos en esa definición de hace un ratito, son técnicas sencillas y básicas que puestas en tiempo y forma no generarían un daño mayor, ¿sí? Ujú. Vos mencionaste hace un ratito que podría ser, ¿no? Posible un traumatismo de cráneo, un traumatismo, sí, de cráneo o un traumatismo a la cara, de cráneo también, donde puede haber una lesión mayor, ¿no? La verdad es que en la calle es muy difícil saber si una persona tiene una fisura en el cráneo o está teniendo, no Sí, sé, salvo que sea algún problema de expuesta. vascularización en alguna arteria. Es muy Ujú. difícil de verificar eso, por eso la ayuda que uno tiene que prestar en un primer auxilio tiene que ser básica, y básica no quiere decir ínfima, sino que con el hecho de quizás presionar donde está saliendo sangre para evitar que siga sangrando y tranquilizar a la persona presentándonos, diciendo quiénes somos, que lo vamos a ayudar, forma parte de un primer auxilio. A lo que quiero llegar con esto es que es tan abarcativo el primer auxilio que a veces hasta es difícil de llegar a poder explicarlo puntualmente en algunas situaciones, ¿sí? Y cuando te referís, digamos, a los signos vitales, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, una persona se desmayó en la calle? Bueno, primero y principal, como toda norma de seguridad, que el lugar sea seguro para ustedes, ¿sí? Ujú. Entender un poco qué es lo que sucede, si esa persona está en el medio de la calle, o está en el medio de la vereda, o está cerca de una escalera, ver cuál es la situación en la cual nosotros nos podemos ver involucrados, que no sea peligroso para nosotros, ¿sí? En el caso de que no lo sea, evaluar la conciencia, ¿sí? Tomarlo de los hombros y hablarle, no hace falta sacudirlo, pegarle, ni pellizcarlo, Sí. ni ponerle algo caliente en alguna parte del cuerpo, no hace falta, solamente tomarlo de los hombros, hablarle y ver si esta persona tiene algún tipo de respuesta. En el caso que esta persona no tenga algún tipo de respuesta, lo importante es verificar la respiración. Puede ser llevando la cabeza hacia atrás, tomando la frente y el mentón, llevando la cabeza hacia atrás, u observando el pecho, y durante unos segundos, no más de 5 o 10 segundos, evaluar si está respirando, ¿sí? Habría que evaluar en primera instancia el que no tenga una obstrucción en las vías respiratorias. Sí, pero eso también es difícil de verificarlo. Por eso, evaluando la respiración, vos vas a tener un dato importantísimo. Si esa persona respira o no lo hace. Si no está respirando, no me importa por qué no está respirando, porque tampoco en definitiva quizás lo vaya a saber si esa persona está teniendo una obstrucción en la vía respiratoria. Si no respira, lo importante es llamar al servicio de emergencias médicas y comenzar con la técnica de RCP en el caso que no esté respirando. Si nosotros vemos que está respirando, también es difícil saber por qué esa persona perdió la conciencia. Pueden ser 14.000 cosas distintas, que le Sí. baje el azúcar, que le suba, que Claro. tenga un problema cardíaco, que tenga un problema cerebral, un problema neurológico, Ujú. ¿sí? Entonces, en el caso que la persona esté inconsciente, pero esté respirando, hay que ponerlo de costado. De ese caso, lo que vamos a evitar es lo que vos estabas comentando recién, tener una obstrucción de la vía respiratoria. Y así lo mantenemos hasta la llegada del servicio médico. Posición Y lo lateral de más seguridad. importante es que la persona siga respirando. Claro. Y en el caso de cuando los convocan a ustedes para distintos eventos, ya sean espectáculos o recitales o eventos deportivos, ¿qué cosas, digamos, llevan ustedes como, no sé si decir como botiquín Sí, principal de cosas que tienen sí, ustedes? como herramientas de trabajo. Sí.
Bueno, todo lo que tiene que ver con un primer auxilio básico. Un botiquín, nosotros solemos usar unos morrales de atención que son como botiquín de primeros auxilios un poco más grandes, con un poco más de elementos, justamente por las coberturas sanitarias. Sí. Los mismos elementos que quizás podemos tener, o alguien de nosotros puede tener en nuestra casa, con un botiquín bien armado. Un botiquín bien armado tienen que ir gasas, ¿sí? Tienen que ir vendas, tiene que ir cinta hipoalergénica, termómetro digital, Sí. guantes descartables o de látex, ¿sí? De nitrilo, de cualquier material, de los guantes de examinación médica, son los que comúnmente se pueden ver, linterna, tijera, sí. Solución fisiológica, y como antiséptico y lo que es clorhexidina, ¿sí? En el caso que puedan tener también jabón y jabón neutro, sí. Jabón de glicerina neutro, jabón neutro, alguna esponjita para poder limpiar alguna zona que esté lesionada. Esos son los elementos básicos que debe tener un botiquín. Nosotros tenemos esos elementos, quizás con un poco más de cantidad. También tenemos elementos de comunicación para que los equipos de atención estén intercomunicados, ¿sí? Y tenemos un esquema operativo. No es que nosotros vamos y vamos a hacer, sino que previamente hay un trabajo previo de evaluación del terreno, de posibles escenarios que se pueden presentar, y siempre también hay atención médica. Claro. En todos los eventos hay personal de Cruz Roja y aparte hay personal de atención médica. Ahora vamos en el caso que alguna situación se pueda complicar o requiera de una intervención más rápida, sí hay personal médico profesional que puede iniciar el tratamiento de manera inmediata. ¿Sí? Sí. Siempre los equipos de primeros auxilios dan primeros auxilios, ¿no? Y ahora quería ir a la parte voluntaria, digamos, digamos, si ustedes quieren tomar gente para que sea voluntaria, ¿qué requisitos tiene que tener? La verdad es que depende en qué área te estés movilizando. Si quieren, por ejemplo, querés ser voluntario en los cuerpos de socorro, la exigencia mínima es tener el curso de 30 horas, que es el curso oficial de Cruz Roja, de 30 horas, realizado y aprobado, y luego ingresar en un cuerpo voluntario. ¿Sí? En diferentes lugares de Gran Buenos Aires, en Capital Federal y en todo el país hay filiales de Cruz Roja, las cuales tienen cuerpos de socorros voluntarios que hacen coberturas sanitarias. Para los eventos generalmente se piden personas mayores de 18 años y depende del tipo de evento, con algún tipo de experiencia en particular. Y esto también tiene que ver con cuidar al voluntario y no exponerlo a situaciones en las cuales se puede ver nervioso, o se puede haber alterado. Entonces somos muy cuidadosos con este tipo de cosas. Siempre los más nuevos, las personas que recién ingresan, van con personas de más experiencia, como para que le puedan hacer una buena espalda y vaya ganando experiencia de a poco. Voluntarios hay desde los 15 años hasta los 80, para que tengan una idea. Es muy abarcativo. Es bastante el rango de edad. Abarcativo, no me salía la palabra. Abarcativo, sí, mayormente puede haber entre 17 y 25 en su gran mayoría, pero hay desde los 15, 16 años hasta los 70, 80 años, personas voluntarias que hacen diferentes tareas, ¿no? No todos van a cobertura sanitaria, sino que se trabaja con la prevención de VIH, ahora en esta época del año se trabaja mucho con la deschatarrización para evitar, ¿cómo se llama? La propagación de dengue, Zika. Exactamente. Hay muchas áreas en las cuales Cruz Roja trabaja, y uno, depende de la filial que vaya o a la sede de Cruz Roja, hay diferentes tareas donde uno se siente más cómodo como para desempeñar su vocación, lo puede hacer. Claro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, chicos. No sé si le quieren hacer alguna consulta más. Me parece que estuvimos, por lo menos las cosas básicas, la gente que nos está escuchando ya las tiene en cuenta, así que muchísimas gracias por la comunicación. Quería hacer una última pregunta. Sí, ¿cómo no? En cuanto a quemaduras de segundo grado, ¿cómo actuar? Me pregunto, te escucho muy bajito. ¿Quemaduras como actuar ante quemaduras? Ante quemaduras del segundo grado, que son las que se generan ampollas. Sí. Bueno, en ese tipo de quemaduras en particular, lo importante, como para resaltar, es, si bien las quemaduras se dividen en tipo A, en tipo AB, AB profundas, también se las conoce como primero, segundo, tercer grado, no es tan importante la clasificación. ¿Sí? Si bien esta clasificación se hace, inclusive la regla de Wallace o la regla de los 9% del cuerpo, en el caso de los adultos, son técnicas
que se hacen, pero generalmente se hacen dentro de un hospital, una guardia, sobre todo para la reposición de líquidos. Dentro de un primer auxilio, no importa mucho el tipo de quemadura, porque el tratamiento es exactamente igual, sea, como escuchabas un ratito que mencionaba, muy bien detallado, sea una de primero o de tercer grado, ¿sí? En todas las recomendaciones poner grandes cantidades de agua, como escuchaba que estaban diciendo, ¿sí? Sí. Agua natural, agua de la canilla, durante 15 o 30 minutos de manera constante. Está comprobado que el agua de manera inmediata disipa el calor, no evita, pero reduce el riesgo de infecciones, que es el principal riesgo de la quemadura, y sobre todo cubrirla. Y lo importante es cubrirla, aunque parezca raro, con un film de cocina, como cuando te haces un tatuaje, sí. Exactamente igual, ¿sí? El protocolo para las quemaduras es enfriar, cubrir y trasladar al hospital. Atentos que las quemaduras en las manos, en la cara, en los genitales, por más pequeñas que sean, por la localización en la cual se encuentran en el cuerpo, pueden llegar a tener consecuencias muy severas si no son vistas por un profesional de la salud, sea un clínico, sea un dermatólogo. Pero el protocolo de las quemaduras es ese. Enfriar, cubrir y trasladar, y tratar de evitar poner pomadas, por más que se utilicen como algunas pomadas que tienen algún tipo de droga en particular, como algunos de plata. aceites, yo para no decir nombres comerciales, sí. Casi se me escapa. Lo importante es tratar de evitarlos, porque esos son justamente recomendados por un profesional de la salud para un tratamiento, no para un primer auxilio. Cualquier cosa que te pongas en la quemadura que no sea agua, cuando llegues a un hospital te lo van a cepillar y con muchas ganas para evitar la infección posterior. ¿Sí? Después contaré mi experiencia en un hospital. ¿Cómo? Después, ahora si te quedas en el programa, contaré mi experiencia en un hospital. ¿Con quemaduras? No fue una quemadura, tuve una fue un intento de robo fallido y sí. Me terminaron lastimando. Espera, ¿que vos fuiste víctima o...? No fui víctima. Ah, no, está bien. No, sí, pero fue intento, no llegaron a sacarme ni un peso. Bien, bueno, te resististe bien. Como siempre, bueno, claro. Nosotros tampoco. No, terminé internado más o menos una semana y todas las noches venían las enfermeras a cepillarme la herida. Maravilloso momento, ¿no? Sí. Hermoso. Sí, ese es el tratamiento por protocolo del tratamiento de heridas. La quemadura, el principal riesgo que tiene en una instancia posterior, una vez que se genera, es la infección, con lo cual los tratamientos de herida, lamentablemente, de heridas, o en este caso quemaduras, que es un tipo de traumatismo de herida, son muy dolorosos, son muy, muy, muy dolorosos. Por eso la recomendación es no poner nada, que generalmente la gente pone tomate, lechuga, pasta de dientes, sí, cualquier cosa que sea fría, evitarlo. Viene bien a la de una quemadura, y siempre nos olvidamos que lo más fácil de encontrar es agua. Entonces, recomendación a nivel mundial, por evidencia científica, ninguna cosa rara, aunque sea medicamento para quemaduras, que eso lo haga el médico, me pasa en casa, 30 minutos de agua, lo cubro con film de cocina y al hospital en el caso que tengamos que sea en un lugar complicado. ¿Sí? Ese es el tratamiento a nivel mundial. Y lo bueno, como mencionaban ustedes, que estos protocolos son mundiales. No es un capricho mío, no es un capricho de Cruz Roja, o sea, se basa en evidencia científica por el estudio de casos. Y eso también está bueno como para tenerlo en cuenta, que no es la experiencia de uno, o la experiencia de 20 años, o la experiencia de 30, o porque, no sé, alguien es médico, sino que estos protocolos se enseñan así en todo el país y muchas veces en todo el mundo de la misma forma. Bueno, ya tenemos bastantes consejos, así que muchísimas gracias, Santiago, por esta comunicación y por todo lo que nos brindaste en este tiempito de programa sobre los primeros auxilios. ¿Y dónde te pueden ubicar si querés pasar algún dato tuyo? Sí, puedo pasar el número institucional también, que es el 4952-7200, es el número de la Cruz Roja Argentina. Si quieren hacer cursos de capacitación se hacen en todo el país durante todo el año, que es el 4952-7200. El mail puede ser capacitación@cruzroja.org.ar. ¿Sí? Y mi mail personal es scamino, de Santiago Camino, scamino, @cruzroja.org.ar. Cualquier consulta, algo que en cualquier cosa, si quieren saber algo más o los puedo ayudar en algo más, tienen la vía abierta de comunicación para lo que necesiten, y también agradecerles por ser multiplicadores de todo este tipo de conocimientos que quien está hace muchos años en esto sabe que hace la gran diferencia. ¿Sí? El quererse meter en estas situaciones, el intentar cambiar
muchas veces el transcurso de lo que va pasando con técnicas muy sencillas Claro. hace que una persona aumente su chance de vida. Así que también muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, la verdad que es muy agradable tu llamado también para poder que la gente que nos esté escuchando, tanto nosotros como la gente que nos está escuchando, se saque las dudas de errores que son simples y como decías vos, nos pueden pasar en cualquier momento y qué hacer frente a esas situaciones. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. No, a ustedes, y que tengan buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Santiago Camino, el coordinador de la Cruz Roja, así que para todos los que estuvieron escuchando ya tuvieron todos los consejos y los tips de las cosas que debemos hacer y bueno, a prestar atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor.